Mi prometido quiere que su exesposa viva con nosotros, para compartir gastos, aunque en realidad él sigue enamorado de ella. Desde el principio, todo parecía ir bien con Daniel. Nos conocimos en un contexto bastante mundano, en una reunión de amigos en común, de esas en las que uno no espera encontrar a alguien que termine marcando su vida de una forma tan profunda. Era encantador, o al menos eso creía en aquel entonces. Su sentido del humor ligero y su aparente madurez emocional me hicieron pensar que era un hombre en quien podía confiar. Nunca fui de esas mujeres que soñaban con bodas de cuentos de hadas ni con príncipes azules, pero con él, por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizás el matrimonio no era una idea tan descabellada. Llevábamos 2 años comprometidos cuando todo comenzó a cambiar de una forma que, aunque en su momento parecía progresiva, ahora que lo analizo en retrospectiva, veo que tenía señales de advertencia bastante claras. Siempre supe que tenía una exesposa, Laura, porque nunca fue un secreto. Se divorciaron años antes de que yo apareciera en su vida, y aunque al principio me aseguraba que aquello había sido una etapa cerrada, poco a poco empecé a notar que su presencia era más constante de lo que debería. No era simplemente una mención casual o una anécdota de su pasado, sino que su nombre salía en conversaciones que no tenían nada que ver con ella, como si siempre estuviera en un rincón de su mente, esperando la oportunidad para colarse en nuestro presente. La primera vez que mencionó el tema de Laura de manera preocupante fue durante una cena tranquila en nuestro apartamento, una de esas noches en las que yo pensaba que solo íbamos a hablar de tonterías sin importancia. Me dijo que ella estaba pasando por un mal momento económico, que había perdido su trabajo y que el alquiler en su departamento se estaba volviendo insostenible. Lo dijo con un tono casual, como si estuviera informándome del clima, pero algo en su expresión delataba que lo que venía después no era una simple anécdota. Intenté mostrar algo de empatía porque, después de todo, perder un trabajo nunca es fácil, pero lo que no esperaba era la sugerencia que siguió. Me preguntó qué pensaba de la posibilidad de que ella se mudara con nosotros por un tiempo. La idea era temporal, supuestamente, solo hasta que encontrara una solución a su problema económico. Dijo que sería algo práctico, que ayudaría a reducir los gastos y que además él no se sentiría tan mal viendo como alguien a quien una vez quiso estaba pasando por un momento tan difícil. No supe cómo reaccionar al principio porque, francamente, la propuesta me pareció tan absurda que pensé que estaba bromeando. Pero su expresión era seria, sin rastro de humor ni de ironía. Mi primera respuesta fue un rotundo no. No tenía sentido, ni emocionalmente ni en términos prácticos. Nuestro hogar era nuestro espacio privado, nuestro refugio, y el simple hecho de imaginarme compartiéndolo con su ex esposa era algo que me resultaba inconcebible. Además, había algo en su insistencia, en la forma en la que hablaba de ella, que hizo que se encendiera una alarma en mi cabeza. Le pregunté por qué él se sentía tan responsable por ella cuando, según lo que siempre me había dicho, su matrimonio había terminado de mutuo acuerdo y sin resentimientos. Se suponía que cada uno había seguido con su vida. Entonces, ¿por qué de repente sentía esa necesidad de rescatarla? Su respuesta fue lo que hizo que la desconfianza comenzara a enraizarse en mi pecho. Dijo que simplemente estaba siendo un buen amigo, que no tenía nada que ver con sentimientos ni con el pasado, que solo quería ayudar a alguien que una vez fue importante para él. Intentó darle un tono de lógica fría, pero yo podía ver lo que realmente ocurría. No era solo preocupación, era algo más. Algo que no quería admitir, ni siquiera ante sí mismo. Después de mi negativa, pensé que el asunto quedaría zanjado, que entendería que era una idea ridícula y la dejaría de lado. Pero no fue así. Durante los días siguientes, la conversación se repetía en diferentes formas, con distintos matices, como si intentara convencerme poco a poco, erosionar mi resistencia hasta que terminara cediendo. A veces lo mencionaba de manera casual, como si no le diera importancia, diciendo que tal vez yo estaba exagerando al reaccionar tan negativamente. Otras veces tomaba una postura más emocional, asegurando que no podía simplemente ignorar la situación de Laura cuando tenía los medios para ayudarla. Pero lo peor fue cuando, en una de esas conversaciones, me llamó egoísta. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se quebró.
No podía creer que el hombre con el que pensaba casarme me estuviera acusando de ser insensible por no querer compartir mi casa con su ex esposa. Era como si la realidad hubiera cambiado de repente, como si yo fuera la que estaba pidiendo algo irracional en lugar de él. No solo eso, sino que se mostró decepcionado, como si realmente creyera que mi negativa era una falla de carácter, un defecto en mi capacidad de empatizar con los demás. Después de esa conversación, supe que algo estaba profundamente mal en nuestra relación. Había pasado de ser el hombre que prometía un futuro juntos a alguien que, sin siquiera darse cuenta, me estaba relegando a un segundo plano. Pero en ese momento no lo enfrenté directamente. En lugar de eso, decidí observar. Quería ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar, hasta qué punto era capaz de anteponer a Laura sobre mí. Y lo que descubrí en las semanas siguientes fue aún peor de lo que había imaginado. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que escribí la primera parte de esta historia, y aunque en ese momento sentí que la situación ya había alcanzado un punto insoportable, ahora veo que aún estaba lejos de tocar fondo. En ese entonces, pensaba que tal vez estaba reaccionando de manera exagerada. Que mi negativa a aceptar la presencia de Laura en nuestro hogar se debía más a un sentimiento de incomodidad personal que a una razón concreta para desconfiar de Daniel. Pero en estos días, las piezas han ido encajando de una manera que me ha resultado imposible ignorar. Después de aquella discusión en la que me llamó egoísta, intenté hacer lo que muchas personas en relaciones serias suelen hacer cuando surgen desacuerdos. Traté de racionalizarlo, de encontrar un punto medio. De hablar con él sin que la conversación se convirtiera en una discusión sin sentido. Le dije que entendía que quería ayudar a Laura, pero que había muchas formas de hacerlo sin que implicara traerla a nuestra casa. Le sugerí que, si realmente le preocupaba tanto su situación, podíamos prestarle dinero para que pagara su alquiler mientras conseguía estabilidad económica. También le propuse que la ayudáramos a encontrar un nuevo trabajo, que revisáramos su currículum, que incluso le presentáramos a algunas personas que podrían darle oportunidades laborales. Pero cada una de mis sugerencias fue recibida con excusas que me resultaban cada vez más absurdas. Dijo que el dinero no era una solución porque no sabía cuánto tiempo tardaría en estabilizarse y no quería endeudarse más. Argumentó que Laura ya había buscado trabajo sin éxito y que, en su campo, las oportunidades eran limitadas. Pero lo que más me molestó fue que insistiera en que la opción más viable seguía siendo que se mudara con nosotros. Me di cuenta de que no estaba buscando soluciones reales, sino que simplemente quería que aceptara su propuesta sin cuestionarla. La forma en la que hablaba de Laura no era la de alguien que simplemente quería ayudar a una persona necesitada. Era la de alguien que se sentía personalmente responsable por ella, como si todavía formara parte de su vida de una manera que iba mucho más allá de lo que siempre me había hecho creer. Desde ese momento, empecé a prestar más atención. No solo a sus palabras, sino a sus acciones, a los pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. Y fue entonces cuando comencé a notar patrones que, hasta ese momento, no había querido ver. Empecé a darme cuenta de que recibía mensajes de texto a horas inusuales, que cuando hablaba por teléfono, su tono cambiaba ligeramente, volviéndose más suave, más íntimo. También noté que, en varias ocasiones, salía de casa con pretextos que parecían demasiado convenientes, como si tratara de evitar que sospechara de algo. La gota que colmó el vaso llegó una noche en la que se quedó dormido en el sofá con su teléfono en la mano. Había estado actuando extraño todo el día, más nervioso de lo habitual, y algo dentro de mí me decía que había una razón para ello. Sé que revisar el teléfono de una pareja es una invasión de privacidad, y hasta ese momento nunca lo había hecho, pero no pude evitarlo. Necesitaba respuestas. Así que esperé a que respirara profundamente, asegurándome de que estaba profundamente dormido, y tomé el dispositivo con manos temblorosas. Lo que encontré hizo que el suelo se desmoronara bajo mis pies. No era solo que seguía en contacto con Laura mucho más de lo que había admitido. Era la forma en la que le hablaba, el tono de los mensajes, las palabras que usaba. En una de las conversaciones más recientes, le había dicho que siempre sería su persona favorita, que aunque las cosas no habían salido como esperaban, siempre la llevaría en su corazón. También vi mensajes en los que hablaban de mí como si yo fuera un obstáculo,
como si mi presencia en su vida fuera un inconveniente con el que tenía que lidiar. En un mensaje en particular, Laura le preguntaba cuánto más tenía que esperar, y él respondía que solo necesitaba un poco más de tiempo para hacerme entender que era lo mejor para todos. Sentí náuseas. No solo había estado mintiéndome todo este tiempo, sino que claramente había estado planeando manipularme para que aceptara algo que, desde el principio, no tenía nada que ver con compartir gastos o con ayudar a una amiga en apuros. Esto no era sobre dinero ni sobre altruismo. Daniel seguía enamorado de Laura. Y lo peor de todo era que, en lugar de ser honesto conmigo, había intentado arrastrarme a un engaño cuidadosamente construido para que yo misma diera mi consentimiento a la situación que él deseaba. No lo confronté de inmediato. Cerré el teléfono, lo dejé exactamente como lo había encontrado y me fui al baño, donde me encerré para respirar profundamente y evitar que las lágrimas que amenazaban con salir me delataran. Me quedé allí un largo rato, mirando mi reflejo en el espejo, preguntándome en qué momento me había convertido en la mujer que estaba permitiendo que esto le sucediera. Porque si había algo que tenía claro, era que yo no era el tipo de persona que se quedaba en una relación donde no era valorada. Y sin embargo, ahí estaba, temblando de rabia contenida, en un baño oscuro, sin saber qué hacer a continuación. Pero después de un rato, mi mente se aclaró. No iba a permitir que me trataran como una opción secundaria. No iba a permitir que Daniel siguiera pensando que podía manipularme a su antojo. Y lo que menos iba a permitir era que Laura creyera que podía quedarse con lo que era mío. No lo enfrentaría aún, no sin un plan. Si él había estado jugando conmigo todo este tiempo, lo mínimo que podía hacer era devolverle el favor. Así que en ese momento, mientras me miraba al espejo con una determinación que hacía tiempo no sentía, decidí que no solo iba a salir de esta relación. Iba a asegurarme de que Daniel pagara por todo lo que había hecho. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde que descubrí los mensajes entre Daniel y Laura, y aunque al principio sentí una rabia tan intensa que me costaba siquiera pensar con claridad, con el tiempo logré transformar ese enojo en algo mucho más útil, un plan. No iba a ser impulsiva, no iba a dejarme llevar por la necesidad inmediata de gritarle a Daniel lo miserable que era por haberme mentido de esa manera. Si algo aprendí en todo este tiempo es que los hombres como él no sienten remordimiento, no se detienen a pensar en el daño que han causado. Daniel no era un hombre que hubiera cometido un error. No era alguien que simplemente se había confundido y había terminado en una situación de la que no sabía cómo salir. No. Daniel era un manipulador, alguien que había planeado meticulosamente cómo convencerme de que aceptara la presencia de su ex en mi hogar mientras, a mis espaldas, seguía hablándole como si nunca hubiera dejado de amarla. La decisión de quedarme en silencio fue una de las más difíciles que he tomado en mi vida. Cada vez que lo veía actuar como si todo estuviera bien, como si de verdad creyera que su plan estaba funcionando, tenía que hacer un esfuerzo monumental para no dejar que mi desprecio se reflejara en mi rostro. Me convertí en una actriz, en alguien capaz de sonreírle con ternura mientras por dentro imaginaba todas las formas en las que lo haría caer. No era suficiente con dejarlo. No era suficiente con decirle que sabía la verdad. Quería que entendiera lo que era perderlo todo, que sintiera la misma sensación de traición y humillación que yo había experimentado aquella noche en la que, con las manos temblorosas, sostuve su teléfono y leí cómo hablaba de mí como si fuera un simple obstáculo en su camino de regreso a Laura. Lo primero que hice fue cambiar la forma en la que me comportaba con él. Antes de descubrir la verdad, mis negativas a su absurda propuesta habían sido firmes, pero llenas de frustración. Le decía que no una y otra vez, con enojo, con incredulidad, con esa mezcla de indignación y tristeza que solo puede surgir cuando sientes que la persona en la que confiaste está empezando a volverse un extraño. Pero ahora, en lugar de discutir, comencé a mostrarme más receptiva. No accedí de inmediato, por supuesto. Sabía que si de repente cambiaba de opinión de un día para otro, levantaría sospechas. Así que lo hice con lentitud, como si poco a poco estuviera cediendo a sus argumentos, como si realmente estuviera empezando a considerar que tal vez tenía razón.
Le preguntaba cosas como cuánto tiempo creía que Laura necesitaría quedarse, si él estaría dispuesto a poner ciertas reglas, si de verdad creía que no iba a afectar nuestra relación. A veces fingía estar insegura, como si mi única preocupación real fuera la dinámica dentro de la casa y no el hecho de que claramente seguía enamorado de ella. Cada vez que me hacía preguntas sobre lo que estaba pensando, le decía que necesitaba tiempo, que esto era algo grande y que no podía tomar una decisión tan apresurada. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que hizo que bajara la guardia. La forma en la que comenzó a tratarme cambió drásticamente. De un momento a otro, dejó de presionarme con la misma intensidad de antes. Ya no me llamaba egoísta, ya no me hacía sentir que estaba siendo irracional. En su lugar, comenzó a ser más cariñoso, más atento, como si de verdad creyera que con un poco más de esfuerzo lograría convencerme de aceptar lo que él quería. Y fue en ese punto donde supe que mi plan estaba funcionando. Porque la clave de todo esto no era hacer que sospechara, sino hacerle creer que era él quien tenía el control. Mientras tanto, en paralelo, me aseguré de tomar todas las precauciones necesarias para cuando llegara el momento de irme. Abrí una nueva cuenta bancaria a mi nombre y transferí poco a poco todo el dinero que había en nuestra cuenta conjunta. No dejé ni un solo centavo a mi nombre en ese lugar porque sabía que, cuando todo explotara, lo primero que haría sería intentar retenerme de alguna manera. También empecé a organizar mis cosas de una manera estratégica, sacando poco a poco las cosas más valiosas y llevándolas a casa de una amiga. No podía hacer una mudanza repentina sin que se diera cuenta, pero sí podía reducir la cantidad de cosas que tendría que llevarme de golpe cuando finalmente tomara la decisión de desaparecer de su vida. A la par de todo esto, investigué a fondo su situación financiera. Sabía que tenía algunas deudas, pero nunca había prestado demasiada atención a los detalles. Sin embargo, después de revisar sus estados de cuenta y algunas facturas que había dejado descuidadamente en el escritorio, descubrí que la situación era mucho peor de lo que imaginaba. Daniel no solo tenía deudas, sino que estaba dependiendo en gran parte de mi estabilidad económica para mantenerse a flote. Una parte de mí se preguntó si su insistencia en que Laura se mudara con nosotros no tenía también un motivo económico. Si quizás estaba viendo en ella una nueva oportunidad para sostenerse una vez que me desgastara lo suficiente como para darme por vencida. Y entonces, después de semanas de preparación, después de jugar el papel de la prometida comprensiva que estaba dispuesta a considerar la idea de traer a su ex esposa a vivir con nosotros. Después de haberlo dejado caer en la falsa seguridad de que todo iba según su plan, llegó el momento en el que supe que estaba lista para dar el siguiente paso. No le iba a decir que me iba. No le iba a dar la oportunidad de intentar manipularme con explicaciones vacías y promesas falsas. No iba a permitir que me hiciera dudar de mi decisión, que intentara convertirme en la mala de la historia por no entender su situación. Así que lo que hice fue esperar al momento perfecto, a un día en el que sabía que estaría ocupado con trabajo y que no regresaría hasta tarde. Tomé las pocas cosas que aún quedaban en el apartamento, asegurándome de dejar solo lo esencial para que, al menos por unas horas, creyera que todo estaba bien. Y, antes de salir por última vez, me senté en la mesa del comedor y dejé sobre ella una pila de papeles que contenían todas las pruebas que había recolectado en estos 2 meses. Los mensajes entre él y Laura, los correos electrónicos en los que hablaban de mí como si fuera un obstáculo, las pruebas de sus deudas y de cómo había estado dependiendo de mi dinero sin que yo siquiera lo supiera. No escribí una carta de despedida. No le dejé una explicación detallada. No lo merecía. Solo dejé una nota con una sola frase. Si alguna vez te preguntas por qué me fui, revisa estos papeles y léelos bien. La respuesta siempre estuvo frente a ti. Salí por la puerta sin mirar atrás. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde que me fui de la casa que compartía con Daniel, desde que dejé sobre la mesa las pruebas de su traición y desaparecí de su vida sin darle la oportunidad de justificarse. Sin permitirle que tejiera una nueva red de mentiras para intentar atraparme una vez más. Cuando cerré la puerta detrás de mí aquella última vez, sentí una mezcla de emociones que me resultaba difícil procesar.
No era solo el alivio de saber que nunca más tendría que escuchar sus excusas ni soportar su absurda insistencia en traer a Laura a vivir con nosotros. No era solo la rabia de haber perdido tanto tiempo con un hombre que nunca me consideró su prioridad. Era algo más profundo, una sensación de vacío que venía con la certeza de que, por mucho que lo hubiera planeado, por mucho que hubiera trabajado en mi salida con precisión quirúrgica, seguiría habiendo una parte de mí que necesitaría tiempo para sanar. Pero si hay algo que he aprendido en estos meses es que la vida sigue, que el dolor no es algo estático, que con el paso de los días se transforma, cambia de forma, se vuelve menos punzante hasta que, eventualmente, deja de ser el peso insoportable que parecía al inicio. Sin embargo, eso no significa que todo haya sido fácil. Desaparecer de la vida de alguien con quien compartiste tanto no es solo cuestión de tomar tus cosas y cerrar la puerta. Hay cabos sueltos, preguntas sin respuesta, personas en común que inevitablemente terminan involucradas en el desastre. Y en el caso de Daniel, también había consecuencias que, aunque él no las vio venir, fueron completamente inevitables. Lo supe a través de amigos en común, porque aunque yo me aseguré de cortar todo contacto con él, las noticias de su caída llegaron a mí de una manera casi natural. Como si el universo mismo se estuviera encargando de mostrarme que mi partida había sido el primer dominó en una serie de eventos que, tarde o temprano, lo llevarían al lugar exacto en el que merecía estar. Al parecer, cuando llegó a casa aquella noche y encontró la pila de documentos sobre la mesa, pasó horas en estado de negación. Uno de sus amigos, que aún mantiene contacto conmigo de manera discreta, me contó que Daniel intentó llamarme decenas de veces, que dejó mensajes de voz en los que su tono iba de la confusión al enojo y luego a la súplica. Pero yo ya había cambiado de número. No tenía ninguna intención de escucharlo ni de darle la satisfacción de una respuesta. Y entonces, cuando finalmente comprendió que no había forma de contactarme, empezó a derrumbarse. No era solo el hecho de que me había perdido. Era todo lo que venía con ello. La boda, que estaba prácticamente lista, con depósitos pagados y fechas reservadas, se convirtió en una pesadilla para él. No solo perdió el dinero que ya habíamos invertido, sino que también tuvo que enfrentarse a la vergüenza de explicar a su familia y amigos por qué el compromiso se había roto de manera tan abrupta. Y como si eso no fuera suficiente, la noticia de su traición se extendió más rápido de lo que imaginó. Yo no fui la que les contó a todos la verdad, pero los documentos que dejé sobre la mesa hablaban por sí solos. Al día siguiente de mi partida, su madre fue a visitarlo, preocupada porque no había recibido noticias de él. Cuando entró al departamento y vio los papeles aún sobre la mesa, comenzó a leerlos, y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. La mujer que hasta entonces lo había defendido ante cualquier situación, que había creído ciegamente en su versión de los hechos, se encontró con la realidad cruda e innegable de su comportamiento. No sé exactamente qué le dijo, pero sé que después de esa conversación, su relación con ella nunca volvió a ser la misma. Pero lo que más me impactó fue lo que sucedió con Laura. En su mente, Daniel había imaginado que, una vez que yo estuviera fuera de escena, ella estaría lista para llenar el vacío. Supongo que realmente creyó que su historia con ella podía continuar sin obstáculos, que todo su esfuerzo por manipularme y hacerme aceptar su presencia había sido en vano. Porque al final ni siquiera necesitó mi consentimiento. Pero lo que nunca tomó en cuenta fue que Laura nunca había tenido la intención de regresar con él de verdad. Poco después de mi partida, intentó ponerse en contacto con ella, probablemente para contarle que ya no había ninguna barrera entre ellos. Pero lo que encontró fue algo que ni siquiera él, con toda su ceguera emocional, pudo ignorar. Laura, aquella mujer por la que estuvo dispuesto a arriesgar su relación, por la que mintió, manipuló y jugó con mis sentimientos, no tenía ningún interés en estar con él. Según lo que me contaron, cuando intentó hablar con ella sobre el futuro, cuando le insinuó que tal vez ahora podían estar juntos sin restricciones, su respuesta fue simple y devastadora. Le dijo que nunca había esperado que dejara a su prometida por ella, que todo lo que habían hablado había sido solo un juego, una fantasía, algo que nunca tuvo intenciones reales de llevar a la práctica. Y fue entonces cuando Daniel comprendió la magnitud de lo que había hecho. Había apostado todo por una mujer que nunca lo quiso de vuelta.
Había destruido su relación conmigo, había perdido la estabilidad que tenía, había arruinado su reputación entre su familia y amigos, y al final, se quedó completamente solo. La última noticia que tuve de él fue que había tenido que mudarse a un apartamento mucho más pequeño porque ya no podía pagar el lugar en el que vivíamos juntos. Perdió dinero, perdió credibilidad, perdió la imagen de hombre responsable y confiable que había construido a lo largo de los años. Y mientras tanto, yo seguía adelante. No voy a mentir y decir que no sentí una satisfacción profunda cuando supe todo esto. Por supuesto que la sentí. No solo porque se lo merecía, sino porque en el fondo, fue la prueba definitiva de que hice lo correcto al irme. Si me hubiera quedado, si hubiera seguido permitiendo que me manipulara, si hubiera cedido a su absurda propuesta, habría terminado como él, vacía, rota y sin nada que valiera la pena. Pero no fue así. Porque al final, la diferencia entre nosotros dos es que yo aprendí a valorar mi propio bienestar antes que las mentiras de alguien que nunca me vio como su prioridad. Y aunque su caída fue dura, la mía no existió. Porque nunca fui yo la que estaba perdiendo algo. Él fue quien lo perdió todo. Actualización 4. Ha pasado medio año desde que salí de la vida de Daniel sin previo aviso, dejando tras de mí solo un rastro de verdades que él había intentado esconder incluso de sí mismo. 6 meses desde que cerré aquella puerta con la certeza de que jamás volvería a cruzarla. Desde que dejé sobre la mesa la prueba tangible de su traición y permití que el peso de sus propias acciones se desplomara sobre él sin que yo tuviera que hacer nada más. En este tiempo, muchas cosas han cambiado, y aunque nunca pensé que llegaría un día en el que pudiera recordar todo esto sin sentir una mezcla de furia y decepción, poco a poco he aprendido a ver mi historia con Daniel no como una tragedia personal, sino como el capítulo final de una vida que nunca me perteneció realmente. Durante los primeros meses después de mi partida, me esforcé en reconstruirme en silencio, en crear un espacio en el que su sombra no pudiera alcanzarme. Me mudé a otra ciudad, lejos de los lugares que compartimos, lejos de las calles en las que cada esquina me recordaba una conversación, una promesa, una mentira disfrazada de cariño. No fue fácil al principio, porque incluso sabiendo que había hecho lo correcto, el hábito de una relación tan larga no desaparece de la noche a la mañana. Pero cada día que pasaba sin escuchar su voz, sin ver su rostro, sin sentir el peso de su manipulación en mi pecho, se sentía como una pequeña victoria. Lo curioso de todo esto es que, a pesar de haberme ido sin mirar atrás, la historia de Daniel me siguió alcanzando. No porque yo lo buscara, sino porque él mismo se encargó de asegurarse de que todos supieran lo que había pasado. Pero no de la manera en la que cualquiera esperaría. Al principio, intentó salvar lo poco que quedaba de su reputación. Se victimizó, contó versiones incompletas de nuestra ruptura, trató de hacer que la gente creyera que había sido yo quien exageró, quien había sacado las cosas de contexto, quien había reaccionado de forma irracional ante algo que, en sus palabras, no significaba nada. Me enteré de que había dicho que mi salida repentina había sido una muestra de inmadurez, que yo no supe manejar la presión de una relación adulta, que mi inseguridad había sido el verdadero problema. Pero sus intentos de limpiar su imagen duraron poco, porque lo que no previó fue que las pruebas que dejé aquella noche seguían circulando. Las conversaciones que encontré en su teléfono, los mensajes que intercambió con Laura en los que me describía como un simple obstáculo. Los correos en los que hablaban de mí como si fuera una molestia que eventualmente desaparecería, todo eso llegó a las manos de más personas de las que él jamás imaginó. Su madre, que había sido testigo de los documentos que dejé en la mesa, no pudo quedarse callada. Y lo mismo ocurrió con algunos de nuestros amigos en común, aquellos que una vez habían pensado que Daniel era un hombre confiable, alguien en quien se podía depositar lealtad. No pasó mucho tiempo antes de que la verdad se volviera imposible de ocultar. Sus amigos comenzaron a distanciarse, sus compañeros de trabajo, que alguna vez lo respetaron, empezaron a verlo con una mezcla de lástima y desprecio. Pero lo peor para él no fue la pérdida de la imagen que había construido con tanto esfuerzo. Fue la confirmación de que todo por lo que había apostado, todo lo que creyó que le traería algún tipo de satisfacción, terminó volviéndose en su contra. Laura, la mujer que supuestamente era su gran amor, desapareció por completo de su vida.
No hubo reconciliación, no hubo un final feliz en el que se reunieran después de que yo desapareciera del panorama. Lo que hubo fue una brutal confrontación con la realidad. Laura nunca quiso estar con él de nuevo. Me enteré de que, poco después de que intentara retomar el contacto con ella, le dejó claro que nunca había tenido la intención de revivir su relación. Que todo lo que dijeron en aquellos mensajes había sido una fantasía sin propósito, una forma de llenar un vacío momentáneo sin ningún compromiso real. Supongo que en su mente, Daniel creyó que Laura lo esperaría con los brazos abiertos, que una vez que yo estuviera fuera del camino, ella aceptaría ser parte de su vida de nuevo como si los años no hubieran pasado. Como si todo fuera tan sencillo como borrar mi existencia y reemplazarla con la suya. Pero cuando se dio cuenta de que eso nunca iba a suceder, cuando entendió que ella nunca lo había considerado una opción real, fue cuando todo se vino abajo para él. La última noticia que recibí sobre su vida me la dio un conocido en común que, sin darse cuenta, me ofreció el cierre perfecto para esta historia. Me dijo que Daniel se encontraba en su punto más bajo, que después de perder la estabilidad que tenía conmigo, después de ver cómo su reputación se derrumbaba y su ex lo rechazaba sin contemplaciones, terminó cayendo en una espiral de autocompasión y desesperación. Tuvo que mudarse a un apartamento diminuto, perdió varios clientes en su trabajo y se convirtió en una persona completamente distinta a la que alguna vez conocí. No sentí pena por él. No sentí ninguna clase de compasión. Porque la verdad es que todo lo que le ocurrió fue consecuencia directa de sus propias decisiones, de la forma en la que subestimó lo que tenía. De la manera en la que creyó que podía jugar con los sentimientos de las personas sin enfrentar ninguna repercusión. Nunca imaginó que yo sería la que tomaría el control de la situación, que en lugar de convertirme en la mujer rota que él esperaba, en la pareja sumisa que terminaría aceptando lo que él quería. Sería la persona que lo dejaría sin nada. 6 meses han pasado desde que me fui, y hoy, más que nunca, sé que tomé la mejor decisión de mi vida. No solo porque me alejé de alguien que no me valoraba, sino porque lo hice en mis propios términos, asegurándome de que la lección quedara grabada en su memoria de la única manera en la que realmente aprendería. Perdiéndolo todo. Y mientras él se consume en las consecuencias de sus propias acciones, yo sigo adelante, sin cargas, sin dudas, sin mirar atrás. Actualización final. Ha pasado un año desde que dejé atrás la vida que compartía con Daniel, desde que cerré la puerta de aquel apartamento por última vez y me alejé sin darle la oportunidad de justificarse. Sin mirarlo a los ojos ni escuchar las palabras que seguramente tenía preparadas para retenerme, para convencerme de que todo había sido un malentendido. Un año desde que mi corazón latía con furia contenida mientras me aseguraba de que cada detalle estuviera en su lugar, de que cada pieza de mi salida estuviera planeada con la precisión de un reloj suizo. De que todo lo que él había tratado de ocultar quedara expuesto de la manera más cruda y definitiva. Los primeros meses después de mi partida fueron una transición entre la furia y la calma, entre el deseo de ver su mundo derrumbarse y la necesidad de recuperar mi propia vida. No fue un proceso inmediato ni lineal. Hubo días en los que sentí un alivio tan absoluto que apenas podía creer que había estado atrapada en esa relación durante tanto tiempo, días en los que respiraba con una ligereza que antes no sabía que era posible. Pero también hubo momentos en los que la rabia volvía de golpe, en los que recordaba cómo había sido reducida a un obstáculo en la mente de la persona que se suponía que me amaba. En los que me preguntaba cuánto tiempo había sido una simple pieza en un juego en el que nunca quise participar. Pero con cada día que pasaba, con cada mes que transcurría, me di cuenta de que la mejor venganza no era solo verlo caer, sino darme cuenta de que su existencia ya no tenía ningún peso en la mía. Que mientras él se consumía en las consecuencias de sus decisiones, yo estaba reconstruyendo la vida que él intentó reducir a un simple complemento de la suya. Durante todo este año, he recibido noticias de su caída sin siquiera buscarlas. Llegaron a mí como fragmentos dispersos, como retazos de información que otras personas compartían sin saber que cada palabra que pronunciaban era, para mí, la confirmación de que hice lo correcto. Me dijeron que su vida nunca volvió a ser la misma después de mi partida. Que perdió mucho más de lo que anticipó, que las personas que una vez lo consideraron alguien digno de confianza ya no lo ven de la misma manera.
Que la imagen que tenía de sí mismo se fracturó en el momento en el que se dio cuenta de que Laura nunca estuvo realmente interesada en él. Que sus promesas y sus palabras no significaban nada más que un reflejo de su propio vacío. Supe que intentó contactar a algunas de las personas que alguna vez fueron cercanas a mí, buscando alguna forma de llegar hasta mí, pero se encontró con un muro infranqueable. Nadie estaba dispuesto a hacer el puente entre nosotros, nadie quiso formar parte de su intento patético de encontrarme. No porque yo se los hubiera pedido, sino porque, al final, la verdad se volvió evidente para todos. Y cuando la verdad está sobre la mesa, cuando no hay manera de manipularla o distorsionarla, el castillo de naipes se derrumba sin que nadie tenga que empujar las cartas. No me sorprende que haya intentado justificar su caída de muchas maneras. Que haya culpado a las circunstancias, a las malas decisiones, incluso a Laura por no corresponderle después de todo lo que sacrificó. Pero lo que nunca ha podido admitir, y probablemente nunca lo hará, es que fue él mismo quien cavó su propia tumba. Que si ahora está solo, si su vida se convirtió en un reflejo gris de lo que alguna vez tuvo, es porque apostó todo por algo que nunca existió. Y mientras él sigue en ese círculo de autocompasión, yo sigo avanzando. Me mudé a una nueva ciudad, conseguí un trabajo que realmente disfruto y, por primera vez en mucho tiempo, siento que mi vida me pertenece completamente. No hay sombras que me persigan, no hay preguntas sin respuesta, no hay la sensación constante de que estoy siendo manipulada en una historia que no escribí. Me he reencontrado con partes de mí que había dejado de lado, con pasiones que había ignorado, con una tranquilidad que nunca experimenté a su lado. A veces me preguntan si me arrepiento de todo lo que hice, si alguna vez dudé de mi decisión de exponerlo y dejarlo con nada. Y la verdad es que no. No hay ni un solo día en el que mire hacia atrás y desee haber hecho las cosas de otra manera. Porque lo que hice no fue venganza gratuita, no fue un acto impulsivo de despecho. Fue justicia. Fue la consecuencia lógica de sus propios actos. Y si hay algo que este año me ha enseñado es que la mejor forma de cerrar un capítulo no es solo escribir el final adecuado, sino asegurarse de que nunca haya espacio para una secuela. Daniel se quedó con las ruinas de su vida. Yo, en cambio, me quedé con la certeza de que el futuro que estoy construyendo es mío y de nadie más. Y eso, al final del día, es lo único que realmente importa.